Buen día amigos de YouTube. Bueno, una vez más Víctor te saluda. El día de hoy vamos a ver el siguiente problema. Antes de continuar, por favor te lo pido de la manera más comedida, le des me gusta al video y te suscribas a mi canal en caso de que este ejercicio te ayude a ti, ya que con este sencillo gesto me ayudas un montón a mí y a mi canal y me motivas a seguir subiendo más videos de este tipo. Muy bien, comencemos. Si θ igual a 60 grados y F igual a 450 newtons, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección, medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Muy bien, esta es la figura que nos dan para resolver. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, primeramente nos da lo siguiente. Nos dice que θ es igual a 60 grados. Quiere decir que aquí este ángulo vale 60 grados y fuerza es igual a 450 newtons. Nos da que esta fuerza tiene una magnitud de 450 newtons. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar la ley del paralelogramo o la regla del triángulo. ¿Para qué? Para encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Recuerden que la fuerza resultante entre dos fuerzas es la sumatoria de estas. Y para sumar estas dos fuerzas existe el método del paralelogramo o la regla del triángulo. Muy bien, entonces he hecho en este software la regla del triángulo para que entiendan un poco mejor la manera. Ustedes, esta explicación es hecha como si la estuviera haciendo a mano, ¿ya? Muy bien. Primer paso, me fijo muy bien en la figura, dibujo el eje X y Y. Entonces a mano yo cojo, dibujo el eje X y Y. Siguiente paso, dibujo cualquiera de las dos fuerzas con su respectivo ángulo. En este caso yo opté por dibujar primero esta fuerza, no importa cuál dibujes primero. Dibujé la fuerza de 450 newtons con su respectivo ángulo de 60 grados. Una vez que yo dibujo la primera fuerza, recuerden que estoy aplicando la regla del triángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice esta regla? Cuando yo aplico la regla del triángulo, yo siempre dibujo el siguiente vector donde termina el primer vector, ¿sí? Entonces, el primer vector o fuerza, aquí inicia la fuerza y aquí termina la fuerza, justo en la flecha. Y donde termina la flecha, me imagino que aquí hay un pequeño plano cartesiano. Entonces este va a ser mi nuevo plano cartesiano para poder yo dibujar mi fuerza 2. Mi fuerza 2 en el ejercicio es esta fuerza de 700 newtons. Si se dan cuenta, desde el origen es 15 grados inclinados hacia abajo. Entonces, como aquí es mi nuevo origen, dibujo la fuerza aquí justamente donde termina de 700 newtons inclinado 15 grados hacia abajo. ¿Sí? En esto consiste la regla del triángulo cuando se suma dos fuerzas. ¿Por qué se llama regla del triángulo? Porque finalmente uno con una línea, o con un vector en este caso, desde el origen hasta donde terminó la fuerza 2, en este caso la fuerza de 700 newtons. Entonces, uno esta línea de aquí y tengo el vector que es la fuerza resultante. Esta es la respuesta que me está pidiendo el ejercicio. Ahora, yendo un poquito con los ángulos, me van a preguntar de dónde sale este ángulo de 45 grados. Este ángulo de 45 grados sale de la siguiente manera. Si nos damos cuenta que hay una especie de Z, ya lo he dicho esto en videos anteriores, cuando ustedes ven esta figura, cuando esta línea de aquí sea paralela de acá, puede ser una Z, o bueno, si la vemos de manera vertical, puede ser una N. Estos ángulos internos son iguales. Si este de aquí es igual a este de acá. Si yo sé que este ángulo de acá vale 60 grados, por consiguiente este ángulo de aquí hacia acá equivale a 60 grados. Ahora, yo solo quiero saber el ángulo interno de este triángulo. Entonces, si yo sé que todo esto mide 60 y este ángulo pequeño mide 15 grados, ¿cuánto va a medir lo que está acá? Fácil, se hace una resta. A 60, que es todo esto, le quito los 15 grados que me equivale a esta pequeña porción de aquí. ¿Y qué me sobra? Me sobra o me equivale a los 45 grados. Es de aquí de donde sale este ángulo de 45 grados. Muy bien. Entonces, aquí está mi vector fuerza y además el ángulo phi. ¿Por qué está así? ¿Por qué viene desde aquí hacia acá? Porque el ejercicio así me lo pide. Me pide que mida su dirección. Recordemos que cuando me pide la dirección, me está pidiendo el ángulo de esta fuerza. Dice que tiene que ser medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Entonces, este es el eje X positivo y medida antihoraria significa que va de aquí hacia acá, en contra del manecillas del reloj. Entonces dibujo un arco hasta donde, hasta que choque la fuerza resultante, que choca aquí. Todo esto es mi ángulo phi o mi dirección del vector fuerza. Muy bien. ¿Para qué hice yo todo esto de aquí? Porque yo necesito este triángulo, ¿sí? Yo necesito el triángulo. Recordemos que cualquier triángulo se puede resolver si yo conozco tres datos, ¿sí?
Recordemos que el triángulo tiene 6 datos en total, tiene 3 lados y tiene 3 ángulos. Yo con tal que conozca 3 datos, cualquier dato con 2 ángulos, un lado, 2 lados, un ángulo, no importa, si yo conozco 3 datos, cualesquiera que sean, puedo resolver el triángulo. Entonces, yo sé que esta fuerza es de 700 newton, este lado es equivalente a 700 newton, este lado de aquí es equivalente a 450 newtons, y finalmente este lado de aquí es equivalente a la fuerza resultante, ¿no es cierto? Y finalmente este ángulo interno que es de 45 grados. Entonces tengo este lado que vale 700 newton, este lado que vale 450 newton y este ángulo que mide 45 grados. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3. Como tengo 3 datos, suficiente para resolver este triángulo. Con 3 datos yo ya puedo calcular todos los otros 3 datos que me faltan, ¿sí? Finalmente, este es el triángulo que a mí me sirve, el que ustedes deben copiar en sus cuadernos, ¿sí? Este solo fue un proceso para que vean cómo yo obtuve este triángulo. Entonces, el desarrollo. Primero aplico la regla del triángulo y obtengo el triángulo que ustedes pueden visualizar aquí. Efectivamente, con este triángulo voy a resolver. Entonces, ¿qué voy a encontrar primero? Me conviene a mí encontrar la fuerza resultante mediante la ley de cosenos, ¿sí? Cálculo de la fuerza resultante mediante la ley de cosenos. ¿Por qué la ley de cosenos? Recordemos que la ley de cosenos se aplica cuando yo conozco 2 lados y también conozco el ángulo que forman estos 2 lados. Entonces, estos 2 lados forman este ángulo de aquí. Esa es la condición para aplicar la ley de cosenos. La ley de cosenos, bueno, esta es la original. Simplemente aquí saco la raíz cuadrada a ambos miembros. Aquí la potencia cuadrada desaparece y la raíz queda afectando a todo lo que está acá adentro. Entonces, la fuerza resultante es igual a la raíz de fuerza 1 al cuadrado. Para mí la fuerza 1 es el primer vector que yo dibujo. Y en mi caso yo dibujé 450 newtons. Por eso para mí ese es el vector, esa es la fuerza 1. Puede ser la fuerza 2 en caso yo hubiera dibujado primero el 700. Cabe recalcar que como sea que dibuje, no importa, la respuesta va a ser exactamente la misma. Muy bien, entonces 400 newton al cuadrado, 700 newton al cuadrado, menos el doble producto de la fuerza 1 que es 450 newton al cuadrado, la fuerza 2 que es 700 newton, y por coseno de 45 grados, ¿sí? Tal como pueden apreciar aquí. Ahora yo coloqué los valores de estas operaciones aquí. ¿Por qué? En especial aquí este valor de aquí. ¿Por qué coloqué? Lo que ocurre que si yo hubiera puesto este valor directamente, tal vez algunos van a decir no me sale. Y la pregunta es ¿por qué? Yo coloco estos valores para que verifiquen que esto salga en su calculadora. Y si no salen alguno de estos valores en su calculadora, significa que su calculadora está desconfigurada y tienen que tener mucho cuidado, ya que en alguna prueba, evaluación o realizando un trabajo pueden cometer errores y más no va a ser su error, sino va a ser un error de la calculadora. Así que tengan mucho cuidado con eso. Bueno, haciendo esta suma y resta respectivamente, nos sale el valor que visualizamos aquí. Sacando la raíz cuadrada tenemos 497.01 newtons, que sería la fuerza resultante, el valor de esta fuerza de aquí. Ahora, recordemos que el libro nos pide únicamente con 3 cifras significativas, 1, 2 y 3, el resto elimino. Entonces me fijo en el primer número eliminado. Si este primer número eliminado es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no hago nada. Como 0 es menor a 5, no hago nada, simplemente lo borro y me queda 497 newton. Ahora voy a hacer el cálculo de alfa, ¿sí? Con la ley de senos. Ahora, ¿cuál es alfa? ¿Sí? Yo me impuse que este ángulo de aquí va a ser alfa, ¿ya? Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Resulta un poco curioso, muy bien. Vamos a verlo aquí de manera gráfica, ¿ya? De manera gráfica jamás va a mentir este software. Este ángulo mide 95 grados, ¿sí? Aproximadamente. Bueno, es un valor redondeado. No está configurado para dar en decimales, pero bueno. Este ángulo mide 95 grados. ¿Qué fue lo que pasó acá? Yo apliqué la ley de senos diciendo que muy bien. Ley de senos que dice el ángulo opuesto sobre el lado opuesto. Bueno, seno del ángulo sobre su lado opuesto. Y seno de 45, reconozca que el 45 grados estaba aquí. Entonces su lado opuesto es la fuerza resultante que nos salió de 497 newtons. Recuerden muchachos, y bueno, recordemos todos en general, la ley de senos aplíquenla solo para ángulos agudos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para ángulos menores a 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo apliqué este método, efectivamente, por eso está con rojo, y me salió una respuesta errónea, ¿sí? Alfa no equivale a 84.8 grados. Si nosotros recordamos, este ángulo
realmente mide 95, debería dar un valor aproximado a eso. Y resulta que la ley de senos, hay un margen de error cuando es un ángulo mayor a 90 grados, ¿sí? Por eso la ley de senos solo apliquemos a un ángulo menor a 90 grados, ¿sí? Es por eso que está en rojo, porque esto está incorrecto, ¿sí? No es la manera de solucionarlo. Entonces, ¿cómo resolvamos? Primeramente, aplicamos seno de gamma. En este caso, por ejemplo, yo sé que este ángulo parece que es muy grande, pero yo sí sé que este es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque claramente se ve que es menor a 90 grados. Realmente este mide 40 grados aproximadamente. Recordemos que este software solo me da el grado redondeado, no me da números decimales. Entonces debe darme 40 grados aproximadamente si yo calculo ese ángulo. Entonces, como yo quiero calcular este ángulo, sería seno de este ángulo sobre la fuerza que sobre el lado opuesto, que sería 450 newtons. Seno de gamma sobre 450 newtons. Y esto lo comparo con dos datos que yo conozca, es decir, con un ángulo y su lado que yo conozca. En este caso, yo conozco que este ángulo vale 45 grados y esta fuerza también la conozco porque recién la acabo de calcular. Entonces sería seno de 45 grados sobre 497 newtons, ¿sí? Despejo seno de gamma. El 450 newtons está dividiendo, pasa a multiplicar, como pueden ver aquí. Ahora despejo el seno porque solo quiero saber cuánto vale gamma. Sería seno a la inversa de todo esto de aquí. Aquí saqué el seno de 45, verifiquen en su calculadora que el seno de 45 salga 0.707. Si no sale esto, significa que su calculadora está mal configurada. Ojo con eso. La respuesta de esto nos da 0.640 aproximadamente. Y aplicando el seno inverso de este valor nos da 39.8 grados. Este sí es el valor correcto porque aproximadamente aquí medía 40. Y acá sale 39.8, que es el valor más exacto. Solo que el otro programa le da redondeado. Muy bien, entonces ya tengo gamma. Ahora que ya tengo este ángulo de aquí, tengo este ángulo gamma, yo puedo calcular alfa. ¿Por qué? Porque es un triángulo y todo triángulo, la suma de sus ángulos da 180. Si yo conozco este de aquí y conozco el de acá, puedo calcular el de acá tranquilamente. ¿Por qué? Si sumo este más este, me va a dar el ángulo entre los dos. Y a 180 le quito lo que estos dos tienen y el sobrante me va a ser equivalente al ángulo que está acá, ¿sí? Entonces lo que hago, alfa va a ser igual a 180 grados porque es todo lo que mide cualquier triángulo. Le resto lo que ya conozco. Yo conozco que un ángulo vale 45 grados y el otro que es el que llama gamma, porque si lo llamé yo, lo llamé gamma. Reemplazo el valor de gamma que calculamos que era 39.8. Sumamos estos dos valores que nos da un valor que pueden ver aquí. Restamos estos valores y finalmente nos dice que alfa es un ángulo de 95.2. Este es el ángulo correcto, ¿sí? Justo 95 de aquí, ¿sí? No como erróneamente salió acá, 84.8. ¿Por qué? Porque la ley de senos no se aplica para ángulos mayores a 90 grados. Resulta que alfa ha sido 95.2. Es por eso que no hubo un error aquí, ¿sí? Hubiera sido más fácil por este camino, pero me di cuenta de ese error y les comparto con ustedes para que no cometan este error, ¿sí? Tendrán mucho cuidado, por favor. Finalmente, me pide phi. Phi es todo el ángulo, si nos damos cuenta. Me pide todo desde el eje X hasta donde llega la fuerza. Entonces, si yo sé que este ángulo ya calculé, yo debería sumarle a lo que yo tengo más 60. ¿Para qué? Para obtener todo este ángulo. Entonces, phi sería igual al ángulo alfa. Porque recordemos que para mí este era alfa, este era gamma y este era alfa. Alfa más 60 grados. Alfa, ¿cuánto vale? 95.2 grados más 60 grados, que nos da un total de 155.2 grados. Recordemos que solo se trabaja con tres cifras significativas, es decir, el 1 y el 5 y el 5. Este 2 de aquí, tengo que fijarme en esta cifra. Si es mayor a 5, redondeo. Y si es menor a 5, no hago absolutamente nada. Solo elimino. En este caso, como 2 es menor que 5, no hago nada. El ángulo phi queda de 155 grados. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido este ejercicio. Y por favor, si te gustó y si te ayudó, te invito a que te suscribas a mi canal y le des like al video y compartas con tus amigos, ¿sí? Eso es todo y gracias por poner atención.